todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar el análisis de circuito paralelo para el cual se presenta una fuente de 12 voltios y 3 resistencias en las cuales he puesto los siguientes valores. Hay 2 resistencias que son de 1 kiloohmio y una resistencia de 500 ohmios. Bueno, es importante mencionar cuáles son las características principales de un circuito paralelo. Entonces vamos a colocar por acá, ¿sí? Para un circuito paralelo el voltaje en sus terminales es el mismo. Entonces el voltaje en paralelo es el mismo. Eso hay que colocar como primera característica. ¿Sí? O el voltaje paralelo es el mismo para elementos que se encuentran de esa manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a esta resistencia de 1 kiloohmio le está cayendo 12 voltios, a esta resistencia de 1 kiloohmio los mismos 12 voltios y la de 500 ohmios 12 voltios. Bueno, por ley de Ohm nosotros conocemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Para este caso, nosotros sabemos que aquí se tiene una corriente de fuente, I sub F. Y esa corriente de fuente, al llegar a este punto, se empieza a repartir para cada elemento. Miren, por acá y por acá, ¿sí? Entonces tendríamos I sub 1 que baja por esta resistencia 1, I sub 2 que baja por esta resistencia 2 y I sub 3 que baja por esta resistencia 3. Bueno, nosotros dentro de las resistencias en paralelo se pueden reducir igual que las resistencias en serie. En mi primer video muestro el análisis en un circuito serie. Ahora vamos a mirar cuál es la característica para el circuito paralelo. Entonces, es importante mencionar que la corriente en paralelo se distribuye para cada elemento. Para cada elemento en paralelo. Para cada elemento en paralelo. Entonces, si sabemos que aquí sale una corriente I sub F, esta corriente es la que se está distribuyendo, miren, para cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cuál es lo interesante en circuitos de este tipo? Es conocer qué corriente I sub 1, I sub 2 y I sub 3, ¿cuáles serían esos valores? Cabe aclarar que la corriente de fuente, o sea, la que nos está suministrando aquí, es o sería igual a la suma de cada una de estas corrientes. Entonces, I sub 1, I sub 2 más I sub 3, ¿cierto? Bueno, una vez teniendo en cuenta esta parte, nosotros podemos hacer habría dos procedimientos para ello. ¿Cuál sería nuestro procedimiento? Tratar de reducir todo el circuito y encontrar la corriente de fuente. Y también encontrar la corriente que baja por cada resistor y simplemente sumar las 3 corrientes y nos daría la corriente de fuente. Entonces vamos a hacer los 2 pasos. Primero voy a encontrar la corriente de fuente. Entonces por medio de la ley de Ohm nosotros podemos conocer que la corriente de fuente va a ser igual al voltaje de fuente sobre la resistencia total. Al decir la resistencia total es la reducción de todo este circuito. Entonces empezamos a hacer la resistencia equivalente entre 2 elementos en paralelo. ¿Cómo es esa solución? Miren, eso lo voy a hacer por acá. Entonces diríamos resistencia R sub A
R sub A es el valor que le doy a la reducción de estos dos elementos. Entonces, diríamos 1 kiloohmio por 1 kiloohmio. En resistencias en paralelo es la multiplicación sobre la suma de 1 kiloohmio más 1 kiloohmio. Bueno, entonces 1 kiloohmio por 1 kiloohmio tendríamos 1 por 1 sería 1, y esto es por 10 a la 3, ¿no? 1 kilo por 1 kilo, o sea, decir 1000 por 1000, que vendría a aumentarse, serían 3 ceros y otros 3 ceros de este resistor, que son los kilos. Entonces ya tendríamos 6 ceros. Los 6 ceros yo lo puedo representar como mega ohmio sobre 1 kiloohmio más 1 kiloohmio, tendríamos 2 kiloohmios, ¿sí? Bueno, si nosotros hacemos la división, 1 sobre 2 sería 0.5, 0,5. Y si nosotros diríamos mega sobre kilo, pues tendríamos kiloohmios. O sea, aproximadamente esta resistencia, el valor de esta resistencia sería igual a 500 ohmios. Miren. Entonces, al reducir estas dos resistencias a una, me queda una resistencia de 500 ohmios paralelo a la de 500 ohmios. Entonces, miren, como si yo redibujo el circuito, tendría este procedimiento. Tendría la fuente, que es de 12 voltios, y simplemente tendría la resistencia en paralelo a la resistencia de ¿qué? 500 ohmios, y por acá tendría también 500 ohmios. Tendríamos este circuito resultante. Entonces, finalmente podríamos hacer este paralelo y poder encontrar la corriente de fuente. Entonces, miren, si usted pudo notar, cuando hice el paralelo entre estas dos resistencias, que son del mismo valor, se reduce la resistencia a la mitad, que sería 500. Entonces, otra característica, esto es de elementos en paralelo, es que cuando tienen para dos elementos en paralelo, cuando son del mismo valor, se reduce siempre a la mitad. Entonces, ustedes lo pueden comprobar en sus casas, pero simplemente yo voy a hacer esto. R sub B va a ser igual a 500 ohmios. Miren, el paralelo lo voy a hacer con estas dos líneas, 500 ohmios, ¿sí? Entonces tendríamos un paralelo de 250 ohmios. Esto funciona únicamente para resistencias del mismo valor en paralelo y pues tomando las parejas. Bueno, entonces nosotros ya podemos calcular la corriente de fuente. Mire que la resistencia resultante me dio 500 ohmios, o sea que aquí simplemente nos quedó 500 ohmios. Entonces, para este caso ya diríamos que la corriente de fuente, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A el voltaje de fuente, que son 12 voltios, sobre la resistencia resultante, que serían 250 ohmios. Bueno, entonces usted puede hacer este cálculo, ¿sí?, en la calculadora. Miren, no sé si ahí lo pueden mirar. Bueno, lo voy a hacer por acá. Tendríamos un voltaje de 12 voltios sobre 250 ohmios. Entonces tendríamos, miren, una corriente de 0,48 ohmios. Entonces vamos por acá, sería 0,48 ohmios, perdón. La corriente se mide en amperios, de 0,48 amperios. Bueno, pero si nosotros quisiéramos esto expresarlo en una notación científica, simplemente sería correr 3 comas hacia la derecha. Miren, 1, 2, 3. O sea que si quisiéramos expresarlo esto en miliamperios, tendríamos que esto es aproximadamente 1, 2, 3 a 48 miliamperios. ¿Sí? Cabe aclarar, para este resultado, ¿sí?, aquí tendríamos,
qué pena con ustedes, ¿no? En la calculadora me dio esto, igual a 0,048 amperios, ¿listo? Aproximadamente igual pues a este valor, ¿listo? Para este caso, aquí me falta un 0. Bueno, esta es la corriente que estoy registrando aquí. Esta no sería, ¿sí? Ahí tengo un pequeño... Bueno, igual hacen el cálculo y se da cuenta que le da esto. Entonces serían 48 miliamperios. Ahora bien, una vez mostrado esta parte, ¿sí? Teniendo en cuenta que la corriente de fuente es igual a 48 miliamperios, vamos por acá y vamos a hacer el efecto contrario. Miren, si yo les decía que aquí tenemos el mismo voltaje, entonces haríamos lo siguiente. Sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, diríamos corriente 1. I sub 1 va a ser igual a ¿qué? A los 12 voltios que tenemos que cae sobre esa resistencia, sobre la resistencia que nosotros habíamos mencionado, que es de 1 kiloohmio. Miren. O sea, para este caso tendríamos 1 kiloohmio. Entonces, 12 sobre 1 pues sería 12, ¿cierto? Pero como está expresado en kiloohmios, entonces tendríamos 0,012. Aquí tendríamos 0,012 amperios. ¿Sí? Que si hacemos la aproximación aquí, 1, 2, 3, entonces tendríamos una corriente I sub 1 va a ser igual a 12 miliamperios. ¿Listo? Entonces ya tenemos 12 miliamperios. Como el valor de esta resistencia es el mismo, ¿sí? Entonces sabemos que por aquí están bajando 12 miliamperios y por acá también estarían bajando 12 miliamperios. Idealmente, ¿no? Porque dependiendo de la tolerancia de la resistencia, pues cambiaría ese valor. Pero entonces sí haríamos lo siguiente. Diríamos 12 miliamperios. Entonces I sub 1 pues va a ser igual a I sub 2, ¿cierto? Entonces también serían 12 miliamperios. Entonces también sería igual a 12 miliamperios. Eso para ese caso. Ahora bien, vamos con la siguiente resistencia, la corriente que es I sub 3 va a ser igual a los 12 voltios que habíamos mencionado sobre los 500 ohmios. ¿Listo? Entonces para ese caso, ¿qué tenemos? Miren, dividir 12 sobre 500, ahí ya lo hacen en su calculadora, y nos muestra una resistencia de una corriente de 0,024, es decir, 0,024 amperios. Si hacemos corremos comas acá para expresarlo en notación científica, tendríamos una corriente I sub 3 igual a 24 miliamperios, ¿sí? Entonces nosotros podemos aplicar esta fórmula. Miren, podríamos aplicar esa fórmula. ¿Y qué nos dice esa fórmula? ¿Qué nos diría esa fórmula? Miren, si tenemos en cuenta esto, simplemente sería sumar las corrientes. Entonces, vamos por acá. Corriente de fuente es igual. Obviamente, eso pasa si nosotros obviamos todo este procedimiento. Bueno, y nos radicamos a lo que yo estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces vamos por acá. Entonces diríamos, corriente de fuente, ¿a qué sería? Entonces I sub 1, que sería 12 miliamperios más 12 miliamperios más 24 miliamperios. Si nosotros hacemos esta suma, podemos comprobar que la corriente de fuente es igual a 48 miliamperios. Entonces este valor usted está comprobando que es igual a este valor, que es la corriente de fuente. Bueno, entonces
cualquiera de los procedimientos para este caso, el circuito en paralelo ha funcionado, y pues usted ha podido comprobar de que de esta manera se comporta pues un circuito paralelo. El voltaje es el mismo, pero la corriente se distribuye para cada elemento. Bueno, no siendo más, no olviden suscribirse, dar un like, y yo estoy subiendo videos de muchas cosas en mi canal, y me pueden también presentar algunas sugerencias sobre qué tipo de circuitos quiere que analice, y así pues poder contribuir a su conocimiento en la parte de la electrónica y la electricidad. No siendo más, pues como les digo, muchas gracias por su atención, no olviden suscribirse y hasta una próxima oportunidad. Gracias.